Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Varios oficiales, con su gorra de plato, con sus condecoraciones, observan una especie de atril. En el interior una bandeja, demasiado fría, demasiado hasta sórdida para un acto fúnebre. Pero no hay cuerpo. Observamos un conjunto de entrañas chamuscadas, informes. Son los restos de un cosmonauta soviético, Komarov. Era una historia relativamente bien conocida, pero que, como todo lo que llega de lo que fue el otro lado del telón de acero, está envuelta en secretos. Los oficiales miran con una mezcla de veneración y de espanto. De su compañero queda apenas eso, algo del tamaño de un puño. Ha ardido a más de 1000 grados. Era abril de 1967, el día 24. Viajaba dentro de una nave, la Soyuz 1, a la que se le habían detectado innumerables fallos. Ahora, tanto tiempo después, 44 años después, algunos investigadores han sabido que fue prácticamente una inmolación, que el comandante Komarov realizó un viaje espacial sabiendo que iba a morir, sabiendo que iba a ser prácticamente una tea humana en las alturas, y que lo hizo para que ese puesto no lo cubriese Yuri Gagarin, para quien estaban destinadas las mejores glorias. Otro caso de inmolación heroica en la Unión Soviética. Esa fotografía, si se ve, es difícil de olvidar, pero más aún cuando nos llegan las voces. 44 años después, una emisora, un grupo de investigadores, logran plasmar el último minuto. Son 50 segundos de auténtico drama. Apenas podemos interpretar nada. Vais a escuchar lo que serían las voces del mando, fuertes, potentes, duras, indicando una serie de requisitos, pero ya todo está perdido. En su cápsula espacial, el cosmonauta Komarov nota cómo todo empieza a ir mal. Imagino cómo el entorno casi empieza a desintegrarse, él mismo empieza a arder, y cuentan los que han podido traducir casi con 1000 y un escollos, frase a frase, lo poco que se entiende, que se escuchan algunos insultos y algunas imprecaciones. Un hombre en el espacio gritando quizás su mala suerte. Una historia que nos llega del país, antiguo país de los soviets, y que nos va a permitir hacer un dossier apasionante, os lo aseguro, sobre quizá el entorno, un mundo dentro de otro mundo, donde hay infinidad de misterios y que nadie nos cuenta, que llegan como por casualidad. Por ejemplo, 44 años después, con una grabación de este tipo. El oficial intenta calmar quizá a Komarov, que a muchos kilómetros, en órbita, habla y maldice su suerte. Al final, unos puntos, unas señales. Es el fin, la muerte en el aire. Una y 16 minutos. El misterio nos aguarda, amigos. Nuestra nave radiofónica planea por un territorio vastísimo, inmenso, lleno de secretos. Nos acompaña Juan Antonio Sanz, compañero de la agencia EFE, muchos años, en el viejo territorio de los soviets. Un auténtico vergel de información. Le agradezco muchísimo que esté aquí. Él con los cascos intentaba sintonizar con el cosmonauta Komarov y yo no sé si se puede entender algo de esa última comunicación. Juan Antonio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues, ¿se entiende algo? La verdad, sobre todo se entiende al interlocutor que habla de patria, habla de heroísmo, y se entiende muy mal a Komarov en un grito desesperado. Tenemos que tener en cuenta
que su mujer estaba en el otro lado de la línea, estaba junto a este coronel o general que le estaba no imprecando, sino simplemente diciendo cumple con tu patria. Pero eso ya lo había hecho cuando Komarov se puso en el lugar de Yuri Gagarin, que podría ser habría sido la persona que tendría que haber viajado en ese viaje, siendo ya héroe de la Unión Soviética. Y fue Komarov finalmente el que sabía que se inmolaba con ese. Hace muchos años, siendo un niño, y tengo el recorte de nuevo, es el viaje en el tiempo que nos permiten las nuevas tecnologías. El diario ABC, en octubre del 89, reproducía en titulares: lo prodigioso irrumpe en el país de los soviets. Y entonces yo, que era un niño, prácticamente, escuché hablar no solo del famoso caso del aterrizaje de Voronezh, sino de una zona ventana, Perm, en los Urales, donde al parecer estaban ocurriendo encuentros con cosas absolutamente terroríficas. Y después llegaron las historias sobre bosques encantados, el Triángulo M, el ovni Medusa que quemaba los edificios en la zona de Petrozavodsk, y tantas cosas que parece mentira en este mundo global, donde creemos conocerlo todo, siguen herméticamente cerradas. Es hora, esta noche, de viajar y desvelar secretos del país de los soviets. Y para ese viaje necesitamos vuestra compañía, hoy más que nunca, con una encuesta que yo tengo especial interés en saber el resultado. Vamos a conocer todos muchísimas cosas. Creo que es un programa de verdad de lápiz y papel. Karen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. También hay personajes fantasmagóricos. Yo pensaba que la Unión Soviética, su doctrina, impedía toda presencia de lo sobrenatural. Vamos a aprender, bueno, que es todo lo contrario. Incluso hay un nombre que determina este tipo de apariciones, ¿no? Una de las más famosas. Hay una especie de duendecillo que hace de las suyas en las casas, que se llama Domovik. Esos Domovik luego contaremos lo que son, y además estos Domovik tienen una doble personalidad, buena y mala, o sea que hacen cosas que ayudan a la familia y cosas que la perjudican. Vamos con las vías de contacto, Iker, y con esa encuesta que ya pueden votar en ikerjimenez.com. La pregunta es: ¿qué superpotencia posee más secretos sobre los grandes misterios, Estados Unidos o la Unión Soviética? Por el momento, Iker, va ganando Estados Unidos con un 66,1%. Y las vías de contacto, que siempre tenemos abiertas para vuestras preguntas, vuestras opiniones. Milenio3 con número @cadenaser.com, 27699, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, y también www.cadenaser.com. Hoy sorteamos un libro que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, La Dama Azul, pero es por una cosa. Javier nos venía diciendo que hoy era el cumpleaños de Sor María Jesús de Ágreda. Juan Antonio, tú estabas en la agencia F, en una época además muy convulsa en lo que era la antigua Unión Soviética, y llegaste a escribir cables, que esto a mí como periodista me emociona especialmente, cables informativos sobre cosas que nos pueden parecer increíbles. Bueno, a nosotros no. Apariciones de extraños seres como el Almas, y apariciones por supuesto en los cielos. Pues sí, hablaba del Almas, que es como se conoce en Rusia, pero sobre todo en el Cáucaso, al Yeti. Se pueden tener noticias sobre este ser sobrenatural desde San Petersburgo, desde las inmediaciones de San Petersburgo, donde hay unos bosques inmensos, hasta el otro extremo de Siberia, y también de ovnis, por supuesto. Yo recuerdo haber escrito sobre, siendo entonces la segunda etapa de la guerra de Chechenia, la segunda guerra chechena, haber escrito sobre ovnis surgiendo del mar Caspio, sobrevolando sobre Daguestán, que es la república que está vecina de Chechenia, si miramos un mapa a la derecha, soldados describiendo estas cuestiones, avistamientos de ovnis en Barnaul, que es la capital de la República de Altai, que es uno de los sitios más maravillosos de Rusia, pero también de los más misteriosos. Se llegó a paralizar un aeropuerto, en el aeropuerto de Barnaul, precisamente por el avistamiento de un ovni, porque los pilotos dijeron que no podían despegar mientras que eso estuviera ahí arriba. Bueno, Javier Sierra, compañero, se me ponen los pelos de punta, los grandes objetos como aquel del año 77, que aparece incluso en fotografías, Petrozavodsk, el ovni Medusa, que yo creo que los que éramos niños y empezábamos a hurgar en el mundo de los misterios, esa foto siempre estuvo ahí como no sé, como algo entre lo real, lo imposible, año 77, y en una serie de ciudades
personas que ven como cae una especie de lluvia de filamentos rojizos que atraviesa los cristales. Las agencias hablaron de, imaginaos, todavía por supuesto en tiempo del telón de acero, los directivos del Instituto del Vidrio soviético analizando los cristales, manchas de 5 a 7 milímetros, son agujeros perfectos, algo incandescente cae del cielo. Y contaba la historia que ese objeto había estado posado unos minutos antes en otro punto, y yo recuerdo esto, pero que los leñadores cercanos al atardecer que vieron aquel objeto posado habían escuchado en la arboleda una serie de voces. O sea, todos los casos soviéticos tenían algo que era un poco onírico, ¿no? Muy buenas noches, Iker. Bueno, la verdad es que es uno de esos casos que marcaron un antes y un después en la comprensión del fenómeno OVNI en la Unión Soviética por muchas razones. Ocurrió, como decías, en 1977, el 20 de septiembre, aunque en realidad el caso se extiende durante muchas horas, porque son varios los objetos de diversos tamaños y formas que se observan en torno a esa ciudad de Petrozavodsk, hasta que a las 4 de la madrugada hay, al menos en los informes oficiales, 160 testigos, todos ellos de máxima calificación, que la mayoría se despertaron de madrugada súbitamente, como alterados por algo invisible, salieron a las ventanas de su casa y vieron esa especie de enorme objeto ahusado con destellos como rojizos que compararon con una medusa flotante, ¿no? De hecho, se hablaba siempre del ovni medusa de Petrozavodsk. Pero ahí ocurrió algo muy interesante. Hubo 2 comisiones para investigar aquel asunto que se encargaron inmediatamente de recoger toda la información. Una era civil, se trató de una comisión dentro de la Academia Soviética para el Avance Científico, que se llamó para el estudio de los fenómenos anómalos. Ellos nunca utilizaron la palabra ovni, la veían como algo del imperio americano, los UFOs para ellos no tenían ese sentido, ellos lo llamaban fenómenos aéreos anómalos, pero también se fundó simultáneamente un comité dentro de los servicios secretos para recoger esta información, algo que no trascendió a la opinión pública y recibió esos nombres tan soviéticos, tan pesados, que no dicen nada pero dan mucho terror, que es el Instituto 22. El Instituto 22 del KGB se dedicaría desde el año 77 hasta la caída del muro de Berlín a recoger toda la información sobre ovnis en la Unión Soviética. Una y 25, por supuesto que sí, escucháis desde la Unión Soviética antigua, hoy Rusia por supuesto, y tantas otras repúblicas, podéis escribirnos. Fijaos, hay un elemento que ha comentado nuestro invitado especial esta noche, que a mí me parece fundamental. Tú me decías a la entrada del estudio 1 de la cadena SER, donde estamos todos, Noel Calero, Fermín Agustí, Carlos Largo, todos muy atentos, estamos ya casi viendo, yo no sé si la tundra o la taiga, pero me decías que había una cosa fundamental, y es que en Rusia, en este mundo aparte, los que hablaban de estos temas, y quizá de pronto eran testigos de cosas increíbles, eran las personas con más alta cualificación científica o militar. Efectivamente, podemos ver el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde las personas que hablan sobre el fenómeno ufológico, sobre temas sobrenaturales, parapsicológicos, no son tantos científicos, sino gente que ha tenido alguna experiencia y entonces se explaya, y hay existe el peligro de que de pronto pueda confundírsele con unas intenciones determinadas, casi rondando los intereses de una secta. En la ex Unión Soviética, en Rusia actualmente, no sucedía así. Allí son científicos, pero ya desde el fenómeno de Tunguska eran los propios científicos los que se desplazaron hacia allá. Militares de alta graduación, podían ser desde coroneles para arriba, tenientes coroneles también, y también gentes ligadas, sobre todo hoy en día, a la defensa de la naturaleza. Ecólogos, gente que está relacionada con el mundo de la defensa de la ecología, del ecosistema, que tienen mucho que perder si se les interpreta mal, y sobre todo haciendo una apuesta tan grande como decir: hemos visto un ovni, hemos visto una cosa que no podemos entender, y aunque ustedes lo quieran cerrar, sin embargo está ahí y pueden ir a verlo. Porque lo que sucede también es que estas personas iban allí, y teniendo en cuenta lo grande que es Rusia, lo grande que era la Unión Soviética, estamos hablando de auténticas proezas.
Hoy tenéis la oportunidad, amigos de Milenio 3, de preguntar a este auténtico reportero de raza que ha estado en muchos lugares del mundo, pero que conoce perfectamente esa tierra que sigue siendo tierra de secretos. Por cierto, antes de que Santiago Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Nos pueda contar un elemento que a mí también me deja alucinado, de hasta qué punto hubo interceptaciones de extrañas figuras. ¿Podemos hacer un breve retrato robot de ese Almas? ¿Quién es el Almas? ¿Desde dónde viene? ¿En qué punto se le ve? Y sobre todo, ¿qué aspecto, ¿no?, puede tener? Pues el aspecto que describen en muchos de estos relatos en la ex Unión Soviética y en Rusia es muy similar al que se ofrece en otros lugares del mundo, desde el Tíbet a las selvas de Indonesia. Es un ser, todos le dan un aspecto homínido, de 2,3, 2,4 metros de altura, muy alto, de pelaje rojizo y negro, con el cráneo huidizo. Algunos de las personas que han podido contactar, que pudieron contactar, le describen con grandes mandíbulas. Hay uno de los casos en el que en la zona de los Urales aparecen unas fotos, no se sabe si pueden ser auténticas o no, con un trozo de cráneo y una mandíbula efectivamente enorme. Y después no es el ser huidizo que nos pintan desde el Himalaya, donde apenas se le ve, solo se ven unas huellas. Aquí sí existe contacto. No hay demostración con fotografías, es cierto, sí hay fotografías de huellas, de pelos, de restos también. Muchos de hecho de estas fotografías han sido pues desaparecidas, vamos a decirlo así. Existen también intereses en torno. Recientemente incluso algunas regiones de Rusia han utilizado el Yeti, el Alma, para darse promoción turística, incluso organizar aventuras de acción, pero el caso está ahí. Recientemente se ha creado además un instituto para investigar esto. Y estamos hablando de una media de 30 científicos que se van a dedicar a estudiar el fenómeno del Yeti, que ya lo están haciendo. Se puede hablar, por ejemplo, del año pasado hubo 15 avistamientos en la zona de Kemerovo, que es uno de los lugares donde más Yetis, más Almas se han visto en los últimos años. Un año antes, en el 2009, se vieron 20 casos. Es decir, es algo que está ahí, está ahí. Santiago Camacho revisando archivos y yendo un poco más atrás a esta información actualísima de ahora mismo, y que le agradezco enormemente a nuestro invitado que nos está trayendo aquí y que sigue con ese velo, ¿no?, de lo extraordinario. Santi, parece que en la antigüedad, bueno, antigüedad del siglo XX me refiero, evidentemente, hubo eso, batidas a por auténticos Almas, y yo no sé si llegaron incluso a disparar. Luego nos contará nuestro amigo que hubo soldados, ¿no? Ha habido casos con soldados como testigos. Llegaron a lo máximo. Sí, porque el caso del Alma, como muy bien dice nuestro invitado, difiere mucho del Yeti en una cosa, en que prácticamente hay más testimonios de avistamientos personales que fotos de huellas o de otros rastros indirectos. Está tan metido y tan aceptado en la sociedad rusa y en la sociedad soviética en aquel momento que, por ejemplo, es el propio Stalin manda al profesor Arkady Rinchen a una expedición a buscar estas criaturas. Otro profesor, el profesor Chebolek, en algún lugar del Cáucaso, dice que llega a capturar uno, pero que los campesinos están tan convencidos de que se trata de una criatura benéfica, de una criatura que les protege de alguna manera de los malos espíritus, que tiene que liberarlo so pena de salir de allí prácticamente linchado. Es decir, estaba a punto de cometerse una rebelión popular en base a que iban a sacar de aquellos bosques a una de estas criaturas. Pero posiblemente el testimonio más curioso es un informe oficial de un teniente coronel médico, el teniente coronel Karaptian, en 1941, que en Daguestán, en plena guerra, se le pide que vaya a examinar a un extraño prisionero. Y el prisionero
obedece a esa descripción que acabamos de escuchar, extremadamente alto, velludo, prácticamente las palmas de las manos y las palmas de los pies son las únicas partes carentes de vello, y él llega a la conclusión de que está ante algún tipo de animal, sobre todo porque evidentemente no tiene más que una actitud sumisa y triste. Dice que la mirada es infinitamente triste pero carente de inteligencia, y él no puede dictaminar, es de forma humana, pero no puede dictaminar si se trata de algún tipo de animal o no. Y ante la duda, estamos en tiempos de guerra y más en la época de Stalin, se le fusila, no vaya a ser que sea un espía, y así es como queda en el informe. Ha habido casos de soldados recientes que habían atestiguado observar estas figuras vagando en la soledad de esos campos. Efectivamente, y no solo en la zona de Siberia, donde podríamos pensar que bueno, los bosques permiten el ocultamiento de este tipo de seres. Nombraba Santiago a Dagestán. Dagestán es una república del Cáucaso Norte, es montañosa, para que veáis lo aislada que puede estar una aldea de otra. Hay 30 lenguas de 30 etnias diferentes en un espacio que un poco más grande que una provincia española. Entonces allí también existe la costumbre, habremos oído por parte de los chechenos y otros pueblos en guerra con los rusos a lo largo de los últimos 2 siglos, la costumbre de capturar prisioneros y después utilizarlos no para cambiarlos, sino simplemente como esclavos. Y este es el caso que se dio, que comentaba Santiago, pero también de otros casos, por ejemplo, de una mujer Almas, que capturaron, que tampoco sabían qué hacer, y la convirtieron también en una esclava hasta que murió. Quiero decir, hay muchísimos de estos casos en los que tanto militares como civiles pues han estado en contacto. Claro, en aquellos tiempos no todo el mundo tenía un teléfono para hacerle una fotografía. No me sería muy extraño que de aquí a un tiempo pudiéramos tener algún tipo de estas pruebas que nos pudieran efectivamente señalar lo que está ocurriendo. Me estoy acordando del señor de Igor Bertsev, que es uno de los principales especialistas en Yeti de Rusia. Él identifica a los Alma, a los Yeti, no como un homínido, como un gigantopithecus, o no sé cómo lo pueden llamar en otras partes, carente de inteligencia. Él cree que son restos de poblaciones neandertal que a lo largo de todo el territorio euroasiático se fueron quedando según el hombre de Cro-Magnon, después el Homo sapiens, iba avanzando y quitándoles el territorio y, hay que decirlo así, aniquilándolos. Una especie perdida, un eslabón no evolucionado. No es extraño, por lo menos hay que decirlo, lo hablábamos ni más ni menos que con el director de Atapuerca, Bermúdez de Castro, la aparición en Siberia precisamente de aquella falange de una especie de criatura que no era ni neandertal ni era Homo sapiens, y sin embargo convivieron al mismo tiempo la especie C, vamos a llamarlo así, diferente, y que todavía habrá que investigar, y estaba precisamente en estos territorios. Javier, tú recordarás como yo, bueno, lo has impreso tú, o sea que fíjate, ABC 89, cuando descubrimos que hay en la inmensidad de las estepas soviéticas todavía casos increíbles. Decía el corresponsal del diario Socialiskaya Industria que viajando al lugar de los hechos se encontró con un montón de personas que aseguraban que habían visto, no uno ni dos, decenas, una serie de seres, y algunos como si fuera la imagen blanquecina vagando por los caminos de un decapitado, de un ser sin cabeza, unos gigantes descabezados, unas figuras que parecen de pesadilla, y eso se convierte en noticia internacional en el 89. En otoño del 89 y poco antes, muy pocas semanas antes de que se produjera la caída del muro de Berlín. Este dato, esta precisión es importante porque lo que nosotros hemos averiguado con el curso de estos años es que la agencia TASS comenzó a recibir cantidades ingentes de información paranormal, extraña, relativa a avistamientos de ovnis, a encuentros con humanoides, a apariciones fantasmales en diversas partes
partes del país, a las que se les daba una prioridad informativa absoluta para tener los teletipos continuamente ocupados con material que desviase la atención de lo que estaba ocurriendo en el Politburó, en el Kremlin, en esos momentos. Sea como fuere, Occidente empezó también a recibir esa información con los brazos abiertos y se produce a raíz del famoso aterrizaje de un ovni en Voronezh, en un parque público, visto por unos niños y por varias personas que estaban esperando el autobús el 27 de septiembre de ese año 89, pues a raíz de la publicación de ese caso vienen detrás todos estos, que es lo que tuviste en esa doble página del ABC tan impactante, y lo que vimos también en portadas de revistas de divulgación científica. Por ejemplo, Conocer entonces dedicó una portada a este asunto, la revista Tiempo, que era una revista de actualidad política, ya están aquí. Exacto, dedicó otra portada a este asunto, y toda la prensa nacional realmente. Esto chocaba mucho porque hasta ese momento la agencia TASS e incluso, en fin, ciertos organismos como el KGB habían sido muy parcos en manifestaciones públicas hacia Occidente a la hora de hablar de los ovnis. Fíjate, tengo aquí un comunicado de la propia agencia TASS de diciembre del año 53, es decir, estamos hablando del inicio de los platillos volantes en Occidente, donde dice que eso de los ovnis son solo trucos de los belicistas para que los contribuyentes occidentales aumenten sus aportaciones a los presupuestos militares. Eso es lo que decía la agencia TASS en el 53. Fíjate lo que cambió al final de la era de los soviets. Tenemos mucho que contar, Javier. Luego me tienes que expresar a tu forma, como cuaderno casi de campo, lo que fue para ti en el 91 ir a un congreso internacional que casi era su lema: que vienen los rusos, los investigadores de misterios rusos, repletos de informes de la KGB y de información que nunca habíamos visto aquí, incluidos cosmonautas, mujeres cosmonautas también, para hablar de ovnis. Me lo vas a contar porque yo creo que, bueno, fue una conmoción, fue como el encuentro, yo no sé si el trasvase en la estación espacial. El mundo occidental se enfrentaba a la información del misterio que venía de Rusia. Pero antes, Javier, si me permites, porque hay una cosa que está muy clara al hablar de Perm, este lugar donde aparecían zonas ventana, zonas donde pasan cosas extrañas, zonas de anomalía, y de esas queremos conocer un poco más. Por cierto, que en Perm hoy hay grupos y personas que siguen rondando esos entornos donde comentaba Javier que aparecían estos descabezados, buscando no sé el qué, enfrentándose al misterio, pero hablamos de hoy, 2011. Sí, hablamos que desde el 2008 hay grupos que se dedican pues a hacer congresos, a hacer charlas donde se comenta pues la serie de avistamientos ovni que ha habido a lo largo de la historia de la Unión Soviética y de Rusia. Y no solo eso, sino que por la noche van con todo el aparataje para intentar captar ovnis. Hay algunas zonas determinadas donde se ponen esos grupos, están investigando durante toda la noche, incluso hay filmaciones que por la tarde les presentan en las pantallas, y por la noche con binoculares, con cámaras de vídeo, dicen que se han grabado cosas extrañas. Pero hablamos de ovnis en el cielo y también hablamos de estas presencias que yo no sé en qué mundo están, si en el mundo de los almas, en el mundo de la aparición espiritual, porque estas zonas ventana sí que son como un clásico, y no es precisamente Perm la única, ¿no? Sino que en todo ese mapa inmenso hay zonas de magnetismos extraños, donde acude todavía la gente, extraños ritos, apariciones. Intensa caída de meteoritos también, por ejemplo, son lugares donde se concentran muchas de estas anomalías. Os voy a poner un ejemplo. Desde Petrozavodsk, en el oeste, hasta Chukotka, en el extremo este, si quisiéramos ir con un equipo de investigación investigando cada uno de estos lugares, seguramente tardaríamos 2 años en llegar de un extremo a otro de todo lo que existe. Así, a voz de pronto, de la cantidad de testigos, de casos... De testigos de casos concretados, escritos, que han salido en periódicos, que alguien ha escrito un libro al respecto. Es así, desde Karelia, que estamos en el extremo oeste, noroeste de Rusia, pasando por Perm, ya en los Urales, podemos hablar del Altai, que es un sitio, como he dicho, maravilloso, donde se dice que está una de las puertas al más allá. Si recordamos aquella leyenda de Shangri-La, que estaba inspirado a su vez en un hecho concreto que se oye. ¿Qué lugar es este? Vamos a viajar a él. Shangri-La no existe, es una idea del escritor James Hilton, pero que se basó en algo que sí existe en todo Asia, en todo el Asia central, en el Tíbet. Es la leyenda de Shambhala, la leyenda de Agartha. En Altai
en torno al monte Beluja, que es el monte sagrado por excelencia de Siberia Occidental, existe la leyenda de Biele Vody, que significa aguas blancas. Era un sitio a donde en el siglo XVII-XVIII se dirigieron los Staribieri, que eran los viejos creyentes, eran cismáticos que huían desde Moscú, desde la zona, la Rusia blanca, hacia el este, y ellos creían que ahí encontraban la puerta hacia el paraíso. Y hay muchas leyendas en torno a esta zona. Es increíble. Tendríamos que tener 10 programas casi para contar todo esto. Pero hay un lugar ubicado donde se cree los más viejos que aún mantenían la tradición con lo sagrado, porque estamos hablando de un entorno del mapa donde lo sagrado, entre comillas, desaparece de la vida pública. Y esa gente que todavía cree en todo eso, cree que hay un punto donde se conecta con el más allá, en el Altai. Exactamente. Hay valles donde se dice, esta es la puerta al infierno, lo pueden decir unos, otros dicen, esta es la puerta al paraíso. Este lago contenía unas ciudades y se las tragó, era la puerta hacia Biele Vody. Entonces, no solo en Altai, si seguimos en las montañas de Tian Shan, que ya separan a lo que era la ex Unión Soviética con China, existen lugares así. El lago Issyk-Kul, actualmente en Kirguistán, es otro de esos sitios donde ocurren fenómenos anómalos, donde se dice que las aguas cubrieron una de estas ciudades, donde los soviéticos hacían pruebas de torpedos, donde se habla que hay seres submarinos. Es increíble. Seguimos hacia el este y llegamos a Yakutia, un lugar inmenso con zonas inmensas que no se han explorado. Hablamos de la exploración de África, pero es que todavía existe en lugares en Yakutia, en Chukotka, en todo lo que es la Siberia Oriental, que no han sido pisados por el hombre. Eso es increíble, y yo creo que nos da la dimensión exacta del misterio que estamos esta noche buscando con todos vosotros. ¿Y qué opináis vosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Qué opinan? Pues si quieres te voy diciendo los datos de la encuesta. Repetimos la pregunta. Puedes seguir votando en ikerjimenez.com. ¿Qué superpotencia posee más secretos sobre los grandes misterios? Unión Soviética 34,1% y Estados Unidos 65,9%. Hemos visto a través de la red, a través de esa cámara global, unas imágenes que nos han impresionado muchísimo. Tenemos en la mente, evidentemente, y más esta semana que hemos emitido el documental sobre Chernóbil, la ciudad fantasma de Pripyat. Lo que no sabíamos es que hay ciudades fantasmas, que yo no sé, luego me contarás si también tienen algunas historias de misterio, ciudades abandonadas, pero abandonadas como en un último día, en una noche del fin del mundo, una noche en la que todo el mundo se fue a la vez, ciudades con los cassettes todavía puestos y las pilas evidentemente gastadas después de 20 años, 30 años de abandono, los platos en las mesas, las aulas con los cuadernillos y los lápices, pero no una, ni dos, ni tres, decenas de ciudades fantasma tomadas por el abandono, por la nieve, y cuya representación gráfica es un monumento a la desolación, al horror, y yo creo que también al misterio, porque algunas dan de verdad miedo. Pues sí, la verdad es que nos hemos puesto a buscar, y al igual que en muchos países, incluso en el nuestro propio, hay colectivos de personas que se ponen a investigar en sitios donde han quedado pues abandonados, ciudades, pueblos. En Rusia parece que también está funcionando eso de que la gente coja sus propias cámaras y vaya buscando esas ciudades fantasmas, esas ciudades perdidas, que hay muchas. Dan los datos de que de 155.000 aldeas rurales de Rusia, 13.000 de ellas están abandonadas. Además es que muchas de ellas las han dejado como estaban. Con los libros se pueden ver de los niños en las escuelas, en los colegios, los hospitales, con todo el material que tenían. Se han llevado... no es el caso de Chernóbil por la radioactividad, sino por otras causas diferentes. Por causas, por demografía, por desastres naturales, por las guerras civiles, la Segunda Guerra Mundial que han tenido, por las diversas revueltas, porque los propios rusos los llevaban a otras partes, tenían que trabajar en las fábricas, luego esas fábricas también quedaban a la vez abandonadas. Y hay ciudades, Iker, que tú vas viendo las fotografías como Stepnogorsk, yo sé que lo digo muy mal porque yo no sé pronunciar el ruso, pero ves como las habitaciones están todavía con los pósters de las personas jóvenes en sus paredes, que están los libros tirados literalmente en las escuelas, los bancos de las escuelas, las casas todavía, algunas fotografías con los ralladores que estaban utilizando las mujeres para rallar la verdura. La verdad es que se han quedado muchas, mira, aquí tienes algunas de las fotografías con los manteles puestos, con los jabones, con los toboganes. ¿Cómo son estas ciudades y por qué ocurrió esto?
Yo te voy a contar un ejemplo que conocí de primera mano. Viajé en muchas ocasiones al Kustanayski Oblast, a la región de Kustanay, en el noroeste de Kazajstán. Era una zona que en tiempos de la Unión Soviética fue repoblada, o mejor dicho, poblada por gentes de otras partes, chechenes, había también coreanos, había también chinos, había también ucranianos, pero sobre todo fueron alemanes que Stalin deportó desde la república que ellos tenían, una de las repúblicas más prósperas antes de la Segunda Guerra Mundial, en el Volga. Eran alemanes que habían llegado allí a partir del siglo XVIII, tenían su propia cultura, todavía se sigue hablando. Yo he encontrado a personas que hablaban ese alemán antiguo, y lo estaban hablando ya caída la Unión Soviética, y de la noche a la mañana los metieron en grandes trenes, sin apenas enseres. Yo recuerdo que una señora, pues ahora puede tener 70 años, me lo contaba de cuando era niña, que le ocurrió esto, y se quedaron sus casas, como estáis contando, con los platos encima de la mesa. ¿Qué ocurrió? En el 53 murió Stalin, se dio cierta apertura, y algunos de estos alemanes eran gente muy instruida, muy preparada, quisieron volver. Toda esa zona había sido cubierta ya, habían llegado varios años después por otros pueblos, por ejemplo caucasianos que los habían empujado también desde el Cáucaso, y se encontraban de nuevo que tenían que volver a donde les habían plantado. Era la estepa, pero ¿qué sucedía? Por ejemplo, en el caso de la ciudad Rudny, que conocí muy bien, pues que habían encontrado minas de carbón, minas de oro, y se construían imperios de la nada. De la misma manera que desaparecían ciudades, casi de la noche a la mañana crecían como setas por toda la estepa, por toda la nada de esa inmensidad que es Rusia. Nuestro viaje alrededor de un mundo absolutamente desconocido para el común de los mortales, para los que no han estado ahí viviéndolo como nuestro invitado. Santi, Javier, es hora de alguna forma de cerrar lo que es el inicio de la historia de esta noche, porque no podemos dejarlo así. Muchos amigos preguntan qué pasó con Komarov, y sobre todo qué pasó, porque ha servido de percha para conocer muchas más cosas, y lo que vamos a seguir conociendo en la segunda hora, porque quedan misterios sobrenaturales, queda lo que pasa dentro de esas zonas ventana, quedan historias de aparecidos y casos con encuentros mortales, por ejemplo, incluso en Chernóbil, como ocurrió. Quedan un montón de cosas, pero, por ejemplo, Gagarin, el propio Gagarin, el hombre por el que se inmola este Komarov, al que hemos escuchado dando alaridos mientras se desintegraba en las alturas, Gagarin también, su muerte, yo tengo entendido, Javier, Santi, que forma parte de esos misterios del siglo XX, ¿no? No bien resueltos. No está nada resuelto, desde luego, pero piensa que esta noticia de Komarov era algo que ya se sospechaba, que él había, en fin, muerto en sustitución de alguna manera o protegiendo a su amigo Yuri Gagarin. La historia es mucho más compleja y más dramática, y la hemos conocido ahora porque se cumple justo el 50 aniversario del primer vuelo de un ser humano al espacio, que es el de Yuri Gagarin. Será el próximo 12 de abril, es decir, que estamos justo encima de la efeméride. 50 años desde que un hombre... El salto increíble de un hombre al espacio. Exactamente. Bueno, pues justo a raíz de ese aniversario se va a publicar esta semana que viene en los Estados Unidos un libro, se titula Starman, la verdad detrás de la leyenda de Yuri Gagarin, en donde se habla de cómo Komarov y Yuri Gagarin eran muy amigos, muy amigos, amigos íntimos, y en un momento determinado, cuando son seleccionados para su misión espacial, para la Soyuz, ocurre algo, y es que Brezhnev tiene una idea muy ambiciosa de lo que tiene que ser esa misión de la Soyuz 1. Quieren impactar a los Estados Unidos, y la idea era colocar primero una Soyuz con un astronauta, Komarov, otra segunda Soyuz en el espacio, para que el astronauta que fuera, o el cosmonauta, en esa otra segunda Soyuz, pasara a la primera y regresaran los dos en una sola nave. Era como una especie de ejercicio casi de ballet cósmico. De ballet cósmico, efectivamente. El caso es que se sabía que la Soyuz 1, que se iba a enviar al espacio, tenía al menos 203, o sea, estaba inventariado, 203 fallos estructurales. Así que Yuri Gagarin envía una carta, sabiendo esto, a Brezhnev, una carta de 10 páginas,
en donde le ruega por favor que se retrase esa misión y que no envíe a su amigo al espacio. Bueno, por alguna razón esa carta nunca llega a Brezhnev, porque parece que los emisarios que tenían que entregarla no se arriesgaban a que Brezhnev entrara en cólera y fueran enviados a un gulag, a Siberia, o en fin, o condenados a cualquier cosa, y esa carta nunca llega al premier soviético. Komarov finalmente se encuentra con Gagarin, ambos sabían de que esa nave estaba condenada al fracaso en tierra. Komarov se echa a llorar dice este libro que va a salir publicado, como te digo, la semana que viene en Estados Unidos. Komarov se echa a llorar en brazos de Gagarin. Gagarin hace un intento postrero para sustituirlo, pero nadie le hace caso, así que Komarov monta en esa nave sabiendo que no va a volver. Efectivamente los paracaídas fallan, la nave se estrella y queda hecho él un amasijo, una masa casi irreconocible, pero lo más dramático de esto parece que vino unos días más tarde. Gagarin, pensando que su carta de 10 páginas había llegado a Brezhnev, se encuentra con Brezhnev y dice la leyenda, nunca confirmada, pero ahí está, que le lanza un vaso de vodka al premier ruso, airado con esta historia. Un año más tarde ocurre la extraña, fatídica y sospechosísima muerte de Yuri Gagarin a bordo de un MiG. Efectivamente, un MiG-15 de entrenamiento en el cual está volando con otro piloto. A raíz de la muerte de Komarov, como muy bien ha contado Javier, se le va agriando el carácter a Gagarin y de hecho va haciendo incluso insinuaciones veladas en algunas representaciones públicas que son inevitables, porque es el máximo héroe de la Unión Soviética, hay que enseñarlo, no lo puedes ocultar. Entonces se está convirtiendo en un personaje absolutamente incómodo. Y justamente en ese momento sucede ese accidente. La versión oficial es que hay un error humano, pierde el control de la aeronave y ambos mueren. Pero lo curioso es que esos documentos en los cuales se hace la investigación del accidente, como se hace en todos los ámbitos civiles y militares, son clasificados automáticamente como alto secreto. Pues bien, lo que se ha sabido últimamente, y seguramente figurará en este libro que está a punto de aparecer, es que esos informes del accidente hablan de un fallo absolutamente poco común, y menos en ese modelo de avión, que era que la cabina presurizada no era hermética, tenía una fuga de algún tipo, y cuando alcanzaron una determinada altitud fallaron tanto los sistemas de presurización de la cabina como los respiradores que llevaban piloto y copiloto, con lo cual ambos perdieron el conocimiento y eso fue lo que hizo que la aeronave se precipitase al suelo. La propia historia de los cosmonautas rusos es un ejemplo de todo ese secretismo, ¿no? Y todo ese misterio, porque no pocos han hablado de sus visiones de ovnis. Algunos hablaron de una zona de la que luego hablaremos, el Triángulo M, esto es alucinante, y que motiva a un grupo de investigadores jóvenes militares a ir al lugar porque había un cosmonauta que aseguraba que ahí se había producido o se iba a producir una especie de contacto con seres de tipo espiritual. Me gustaría hacer una pregunta a nuestro invitado sobre el lugar que más le ha impresionado, porque ha hecho un dibujo muy certero, ¿no?, de esas ciudades en mitad de la nada, que además son ciudades con la típica construcción soviética. Son ciudades como puede haber tantas urbanizaciones en los extrarradios de España, tantos barrios populares, normales y corrientes, pero claro, en mitad de la estepa, en mitad de la nada. Y ese contraste no de aldeitas de techos de paja, sino de edificios con sus calles, farolas, carteles, tiendas abiertas solo para los fantasmas de alguna forma, eso contrasta. ¿Cuál es el lugar en tus años de periodista en Rusia que más te ha impresionado, quizá por lo tétrico, que te ha dado sensación de auténtico misterio o de ganas de huir de ahí, quizá? Pues muchos, la verdad, Iker. Pero me estoy acordando ahora mismo de un viaje que hice desde Kazajstán, desde el noroeste de Kazajstán hacia los Urales, hacia el norte de los Urales, hacia la ciudad de Chelyabinsk. Estoy hablando del año 93, cuando ya se suponía que la Unión Soviética estaba más que enterrada, y sin embargo, para llegar hasta ahí tuve que atravesar puentes que estaban hechos de tuberías. Después me di cuenta a mitad de camino que me preguntaban, ¿pero qué Chelyabinsk? ¿Chelyabinsk 1? ¿Chelyabinsk 2? ¿Chelyabinsk 3? Digo, ¿cómo es eso?
porque hay algunos Chelyabinsk en los que usted no puede pasar, y eran ciudades efectivamente que estaban dedicadas a la producción, por ejemplo, de armas nucleares, o eran otras ciudades en las que podía haber pues determinados secretos que no se podían atender. De hecho, ciudades que oficialmente no existían. Efectivamente, porque tú buscas en el mapa y ves un Chelyabinsk, no ves el 3 ni ves el 2. Entonces, yo llegué, por ejemplo, al Chelyabinsk grande, vamos a decirlo así, al Chelyabinsk 1, me fui a alojar en un hotel, me miran el pasaporte, yo tenía mi visado de estudiante, entonces estaba estudiando en Rusia, todavía no trabajaba para EFE, y me dicen, pero usted no puede estar aquí. ¿Cómo ha aparecido? Digo, pues he venido en el tren. No, usted no puede. Levantó la señora el teléfono para llamar a la policía. Inmediatamente cogí mi pasaporte y salí por patas. Vamos a decirlo de esta forma. Me fui después a un hotel regentado por unos caucasianos. Yo sabía que miraban para otra parte si dejabas algunos dólares de más, y ahí pude estar en esta ciudad, pero ya con los ojos alerta. Y efectivamente estábamos en el año 93 y todavía no se podía pasar. A lo largo de esa espina dorsal que son los Urales, estos son, vamos a decirlo, esta parte está a la izquierda de los Urales, no en la zona de Perm, sino pasado ya los Urales. Todavía hay multitud de ciudades en las que están formadas por científicos, por gente cualificada, y que hacen una vida totalmente independiente de lo que es el resto de Rusia, el resto de la Unión Soviética. Vamos a acordarnos, por ejemplo, de Kareliov, que es una ciudad no muy lejos de Moscú, que está dedicada a la preparación de astronautas y tal. No cualquiera puede llegar ahí. Tienes que tener una preparación especial. Santiago contaba en el caso de Pripyat, por ejemplo, y de otras ciudades en torno o pequeñas localidades en torno a la central de Chernóbil, que estaba formada efectivamente por este tipo de gente especialista que tenían una preparación mucho más alta que el resto. O sea que las ciudades prohibidas existen realmente, y nuestro invitado de excepción, Juan Antonio Sanz, un periodista de pura cepa en EFE, en Rusia, nos va a seguir contando historias maravillosas. Con un sí o un no, para pasar a la siguiente hora, te pido que te quedes con nosotros unos minutos más, por favor, porque estamos disfrutando ese contraste que puede motivar un debate aquí entre nosotros. ¿Es posible en la época de la Unión Soviética que haya historias de fenómenos sobrenaturales puramente paranormales, no extraterrestres ni astroarqueología, que serían otras historias? ¿Hay casos de casas, por ejemplo, encantadas o poltergeist? Sí. Bueno, pues lo vamos a contar a la vuelta, en Milenio 3, en este viaje a la genuina e inmortal Unión Soviética.